Mis padres me abandonaron durante el embarazo cuando a mi esposo le diagnosticaron lupus, diciendo que él y mi bebé no eran parte de su familia. 3 años después, aparecieron queriendo ser abuelos. Hace 3 años decidí sacar a mis padres de mi vida porque me di cuenta de que, para ellos, nada era más importante que mi hermana. No yo, ni mi esposo, ni siquiera su nieto. Para poner en contexto, cuando estaba en mi segundo trimestre, a mi esposo le diagnosticaron lupus. Ya llevaba mucho tiempo con síntomas, casi 1 año. Después de muchas pruebas y visitas al hospital, esto fue lo que los médicos dijeron. Fue un momento muy difícil para nosotros porque estábamos esperando un bebé y su diagnóstico no fue nada bueno en ese momento. En situaciones como esa, uno espera que su familia esté ahí para apoyarlo. Cuando se lo conté a mis padres, me aseguraron que harían todo lo posible para ayudarme con el embarazo y el bebé cuando naciera. Mis suegros también estuvieron ahí para mí, pero me hizo sentir mucho que mis padres también aceptaran ayudar, porque antes no teníamos una relación muy buena. Comenzamos a acercarnos más después de que mi hermana se mudó tras su matrimonio hace 7 años. Cuando ella estaba cerca, mis padres siempre la ponían en primer lugar, porque era como la niña de oro de la familia. Pero después de mudarse, se ocupó de su vida y ya no mantenía tanto contacto con nuestros padres. Pensé que esta vez sería mi oportunidad para acercarme más a mis padres, pero me equivoqué. Solo me querían como un reemplazo de su hija favorita. Lo supe fácilmente, porque 2 meses después de que nació mi hijo, mi hermana regresó y nos contó que se estaba divorciando de su esposo porque aparentemente él la había estado engañando. Mis padres me olvidaron a mí y a mi familia casi de inmediato y empezaron a pasar todo su tiempo con ella. Obviamente, no estaba feliz por eso porque me habían prometido que nos iban a ayudar con el bebé. Mi esposo y yo todavía estábamos tratando de lidiar con su diagnóstico, así que estábamos muy ocupados con visitas frecuentes a los médicos. Incluso cuando estaba en casa, no podía contar con que mi marido me ayudara todo el tiempo. Naturalmente, dado su diagnóstico, sería inhumano exigirle que ayudara igual, porque la mayoría de las personas, en ese momento él estaba muy cansado. No tenía ninguna queja con él. Pero estaba tan enojada con mis padres, que en un momento incluso los confronté por su comportamiento. Les dije que me habían prometido que me iban a ayudar con el bebé después del diagnóstico de mi esposo, pero comenzaron a acusarme de tener derecho, aunque ellos mismos habían hecho esa promesa. Los confronté por teléfono después de un día particularmente difícil, y se convirtió en una discusión bastante fea porque me había estado sintiendo muy molesta y decepcionada por ellos. Incluso mencioné cómo me habían tratado cuando era niña, señalé cómo mi hermana siempre había sido más importante para ellos, y comenzaron a negarlo, aunque era bastante obvio. A todos los demás les quedó claro y se frustraron. Simplemente me dijeron que mi hermana era más importante para ellos, especialmente si la comparaba con mi familia, porque aparentemente mi esposo y mi hijo eran mis problemas. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, pero mi hermana sí lo era. Así que no podía quejarme por eso, y esa declaración fue increíblemente hiriente. Nunca más volví a hablar con ellos. Inmediatamente desconecté la llamada telefónica y los bloqueé. Aunque ya han pasado 3 años, todavía no he podido olvidarlo. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ellos, y así es como pienso seguir. Afortunadamente, tenía a mis suegros, y nos cuidaron maravillosamente. Sabían que mi esposo estaba pasando por un momento difícil y lo había estado pasando incluso cuando estaba embarazada, así que venían cada 2 días para ayudarnos con el bebé y todo lo demás. Logramos salir adelante sin ninguna ayuda de mis padres, pero me decepcionó mucho que ni siquiera consideraran a mi esposo y a mi hijo como su familia. El hecho de que ni siquiera consideraran a su nieto como familia, eso fue lo que realmente dolió. De todos modos, han pasado 3 años. Ahora tenemos una enfermera a tiempo completo porque podemos pagarlo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado, y dejé mi trabajo para unirme a él. Ambos somos emprendedores y dirigimos nuestro negocio desde nuestras oficinas en casa. Es un arreglo bastante conveniente. Recientemente, también celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo, y un par de días después de eso, mis padres aparecieron con un montón de regalos. Me sorprendió bastante ver eso porque habían pasado 3 años desde nuestra última interacción, y después de eso nunca se molestaron en comunicarse conmigo. Cuando aparecieron, ni siquiera me hablaron. En nuestra última interacción, fingieron que nada había pasado y, en lugar de disculparse, simplemente comenzaron a actuar de manera muy casual.
Me dijeron que habían venido a conocer a su nieto porque finalmente les gustaría tener la oportunidad de ser abuelos. Su comportamiento fue tan ridículo que simplemente me reí entre dientes y cerré la puerta sin responder. No había manera de que les permitiera conocer a mi hijo y darles la oportunidad de ser abuelos, especialmente después de lo que dijeron la última vez que hablamos. Todavía recuerdo cómo dijeron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad. Así que ahora quería que se mantuvieran firmes. Obviamente estaban muy molestos por eso y no querían irse. Después de cerrar la puerta, hablaron bastante ruidosamente sobre todo el asunto y trataban de hacerme abrir la puerta nuevamente para que pudiéramos tener una conversación y aclarar las cosas, pero no estaba interesada en hablar con ellos en absoluto. Entonces fingí que no podía escucharlos hasta que se fueron. Mis suegros y mi esposo pudieron escuchar toda esa interacción, pero no dijeron nada hasta que me calmé un poco. Aproximadamente media hora después de que mis padres se fueron, decidieron hablar conmigo y me dijeron que, aunque no quisiera darles la oportunidad de conocer a mi hijo ahora, me aconsejarían que hablara con ellos al menos una vez. Mi esposo y sus padres creen que, en lugar de actuar por enojo, debería pensar las cosas con la cabeza fría y al menos darles una oportunidad de explicarse. Aunque hayan pasado 3 años, ellos aparecieron, y creen que si no les doy ni una oportunidad a mis padres de aclarar las cosas conmigo, podría terminar arrepintiéndome en el futuro. Si hablo con ellos, ya sea que funcione o no, al menos tendré la satisfacción de saber que les di una oportunidad y fueron ellos los que la arruinaron. Pero hice lo que se suponía que debía hacer, no me estaban imponiendo sus creencias ni nada. Sé a ciencia cierta que solo me estaban dando consejos que venían de un lugar de preocupación por mí, y realmente lo aprecio. Pero, honestamente, no quiero hablar con mis padres. No me siento lista para eso y realmente no creo que necesite ese tipo de drama en mi vida en este momento. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación muy caliente y fría, y después de esa última pelea que tuvimos, decidí que nunca iba a hablar con ellos a menos que se disculparan sinceramente conmigo. Y eso aún no ha sucedido, simplemente aparecieron y lo hicieron, no me disculpo por nada. Incluso si se disculpan, me tomará mucho tiempo juzgar si realmente lo dicen en serio o si es solo porque quieren tener una relación con su nieto. Así que no es como si fuera a perdonarlos de inmediato. Me voy a tomar mi tiempo, y creo que me lo he ganado. Después de todo, nunca me han tratado bien y mi hermana siempre ha sido su prioridad. Pero, al mismo tiempo, siento que mi esposo y sus padres tienen razón en que podría terminar arrepintiéndome en el futuro si ni siquiera les doy la oportunidad de explicarse y arreglar las cosas conmigo. Estoy un poco confundida ahora mismo, la verdad. No quiero hablar con mis padres ahora, después de 3 años sin contacto. He estado pensando en eso, revisando todos los comentarios y esas cosas también, y muchas gracias por eso, por cierto. Pero, volviendo a lo que decidí, sé que aún no estoy lista para hablar con mis padres. Emocionalmente, todavía estoy muy herida por su comportamiento y había decidido que no iba a hablar con ellos a menos que se disculparan, lo cual no ha sucedido. Aún no he recibido una disculpa de ellos, y hasta que eso pase, no voy a hablar con ellos. Tuvieron su oportunidad de disculparse el otro día también, cuando aparecieron. Estaban tratando de hablar conmigo desde afuera de la puerta después de que los dejé afuera, e insistieron en que podíamos aclarar las cosas, pero lo único que se suponía que debían decir era que lamentaban no haber dicho eso. Así que está bien, he pasado los últimos 3 años sin ningún contacto con ellos, y puedo pasar los próximos 3 de esta manera también. He hablado con mi esposo y su familia sobre esto también, y déjenme dejarlo en claro. En primer lugar, no había mala sangre entre nosotros. No estamos peleando por esto, solo me estaban dando consejos porque estaban preocupados por mí. ¿Saben lo molesta que estaba cuando mis padres decidieron acercarse a mí después de que tuvimos esa pelea la última vez? Así que no hay discusión, no me están obligando y no hay absolutamente ninguna presión sobre mí. Simplemente sentí que tenía que dejarlo claro, a juzgar por algunos comentarios que la gente había hecho sobre mi esposo y su familia. Él y sus padres son realmente buena gente. Nunca me obligarían a hacer algo para lo que no estoy lista ahora mismo, solo por el bien de la familia. Y cuando les expliqué mi versión de las cosas, les dije que todavía no estaba lista para hablar con mis padres. Sin embargo, fueron muy comprensivos al respecto. Me dijeron que, incluso si no me sentía lista en algún momento más adelante, tampoco tendrían ningún problema con eso. Solo querían que supiera que, independientemente de lo que decidiera, ellos sabían que lo que hiciera sería lo mejor y respetarían esa decisión. Ya han pasado un par de días desde que me visitaron,
casi una semana, y no han intentado comunicarse conmigo de nuevo. Aún no sé por qué de repente intentaron comunicarse conmigo después de 3 años, pero de todos modos tengo la sensación de que podrían intentarlo nuevamente. Si no lo hacen, eso está genial, pero si lo hacen, no los atenderé a menos que se disculpen conmigo primero. Actualización 2. Hola, así que antes de esta semana, mi hermana se puso en contacto conmigo. No la había bloqueado, así que me mandó un mensaje de texto por Instagram y me dijo que realmente quería almorzar conmigo porque estaba cerca. Ella y yo realmente no tenemos ninguna mala sangre. Para ser honesta, nunca hemos sido muy cercanas, tuvimos nuestras diferencias cuando éramos adolescentes, pero después de eso las cosas se calmaron. Inicialmente, estaba un poco escéptica sobre almorzar con ella, pero su mensaje sonaba sincero, así que acepté. En los últimos 3 años no es que no haya tenido ningún contacto con ella, también hemos tenido algunas interacciones, generalmente nos deseamos felicidades en los cumpleaños o en los días festivos, así que no fue tan incómodo verla, aunque sabía que iba a hablar sobre nuestros padres en algún momento. Ella hizo una pequeña charla y me dijo que su divorcio se había finalizado hace 2 años y desde entonces se ha estado quedando aquí, pero no había tenido la oportunidad de sentarse a hablar conmigo porque ha estado muy ocupada. Ambos sabíamos que eso no era cierto, simplemente no queríamos hacer tiempo el uno para el otro porque no somos cercanas. Pero en realidad, decir eso hubiera sido incómodo, así que estaba bien con lo que hizo. Me dijo que durante el primer año después de mudarse aquí se quedó con nuestros padres, pero después de eso consiguió una casa en los suburbios y desde el año pasado se quedó allí con su novio. Me dijo que se comprometió el mes pasado, todavía no lo ha anunciado en las redes sociales, pero que lo hará pronto. La felicité y realmente me alegré por ella porque sabía que realmente había estado enamorada de su exmarido, pero luego él la engañó. Así que me alegré de que ella estuviera siguiendo adelante. Después de hablar de estas cosas, finalmente mencionó a nuestros padres. Ahora, aquí es donde se volvió realmente confuso para mí porque había asumido que ella hablaría a favor de nuestros padres, porque siempre se llevó bien con ellos, y porque no iba a hacerlo. Siempre la priorizaron y, aunque no fue su culpa, obviamente a ella tampoco le importó. Pero en cambio, me dijo que quería que supiera que estaba peleando con nuestros padres actualmente y que me había invitado a almorzar porque realmente quería hablar conmigo sobre un par de cosas y también disculparse por todo lo que había pasado en el pasado. Honestamente, estaba muy sorprendida porque no tenía idea de lo que estaba hablando, especialmente porque ni siquiera había hecho nada por lo que tuviera que disculparse, eran mis padres con quienes tenía mala sangre, no ella. Me explicó que durante los últimos días, después de haber tenido esa pelea con nuestros padres, se había sentido muy culpable por cómo también me había tratado, porque no era un gran secreto que nuestros padres la preferían, incluso ella misma estaba muy consciente de ello. Quería disculparse conmigo por no haber hecho nada al respecto, pero le dije que no fuera tonta porque, honestamente, ¿qué podía hacer? Esto era algo que era un problema con mis padres, no con ella. Dijo que debería haber tomado una posición por mí, pero nunca lo hizo y dejó que las cosas sucedieran como mis padres querían. Pero le dije que no la culpaba por eso, así que no había razón para que se sintiera mal. Me disculpé, aunque realmente aprecié el hecho de que ella estuviera abordando esto. Luego empezó a contarme sobre la razón por la que ella y nuestros padres estaban peleando en este momento. Aparentemente, no estaban contentos con el hecho de que ella estaba comprometida con este chico con el que estaba saliendo porque habían pasado solo un par de meses desde que se conocieron. Mis padres creían que era demasiado pronto después del divorcio para considerar volver a casarse y estaban preocupados por lo que la gente pensaría de mi hermana. Pero mi hermana dijo que no le importaba eso, porque incluso antes del divorcio ya se había desenamorado de su exmarido, y habían estado alargando el matrimonio durante más de un año antes de que ella se enterara de su aventura. Así que ya había pasado mucho tiempo desde que las cosas cambiaron, las cosas habían ido mal entre ella y su exmarido, y ahora que finalmente estaba tratando de seguir adelante con su vida, pensó que era realmente egoísta de parte de nuestros padres esperar que ella no lo hiciera, solo por preocupación de que otras personas chismorrearan sobre su familia. Para ser honesta, ni siquiera creo que a alguien le parezca interesante chismorrear sobre esto, porque es bastante normal seguir adelante, y yo, de todos modos, no creo que haya nada malo con el momento. Como si eso no fuera suficientemente malo por sí solo, también estaba peleando con ellos por el tema de los niños, y si quería tenerlos o no. Ni siquiera entiendo cómo todavía responde ante nuestros padres, porque es una mujer independiente y no les debe ningún nieto. Pero de todos modos, mientras ellos han estado discutiendo sobre si es correcto que ella se comprometa en este momento o no,
nuestra madre trató de hablar a su favor, tratando de convencer a nuestro padre, diciendo que al menos su decisión de casarse significaría que tendría hijos y empezaría una familia en algún momento pronto, porque tiene más de 30 años y ya es hora de que comience a pensar en su reloj biológico. Así que, naturalmente, mi hermana tuvo que decirles a nuestros padres que ella no estaba planeando tener hijos en absoluto, no solo por ahora, sino que planeaba llevar un estilo de vida sin hijos por completo. Y eso es por lo que han estado extremadamente molestos, porque ya estaban bastante molestos con ella por haberse casado tan rápido después del divorcio. Además de eso, ahora también les había dicho que no planea tener hijos, por eso no se han hablado, porque la última pelea fue bastante intensa. Mientras me lo contaba, finalmente se derrumbó en el restaurante y tuve que empezar a tratar de consolarla, porque obviamente no lo estaba tomando bien. Entiendo perfectamente que durante toda nuestra vida ella nunca había hecho nada para decepcionar a nuestros padres. De hecho, me había dicho que incluso cuando empezó a tener problemas en su matrimonio anterior, había hablado con nuestros padres al respecto, pero había decidido quedarse en casa, a pesar del descuido con el que su exmarido la trataba, solo porque nuestros padres pensaban que sería lo correcto. El divorcio no era la solución, pero eso obviamente no terminó bien. Su exmarido ya había sido bastante tóxico con ella y la usaba para pelear casi a diario, y luego ese matrimonio terminó con una aventura. Así que esta vez, ella había decidido que iba a hacer las cosas a su manera, pero eso vino a costa de decepcionar a nuestros padres. Ella me dijo que realmente los amaba, no quería perderlos, pero tampoco podía seguir viviendo su vida en sus términos, especialmente cuando se trataba de cosas importantes como este matrimonio y los niños. Incluso en su matrimonio anterior, habían estado tratando de decirle que tener un hijo resolvería todos sus problemas matrimoniales, pero ella me dijo que realmente había esquivado una bala allí, porque su exmarido aparentemente había sido muy tóxico, así que tener un hijo con él solo habría empeorado todo. Ella me confió que nunca había querido tener hijos en primer lugar, y muchas de las decisiones que había tomado hasta ahora ya se habían basado en complacer a nuestros padres. Incluso su decisión de ir a la universidad y obtener un título en negocio se había basado en lo que nuestros padres querían que hiciera durante toda su vida. Su vida había sido dictada por nuestros padres, y ahora ella solo quiere hacer lo que quiere. De la misma manera que se había derrumbado y sollozado mientras yo trataba de consolarla, en realidad me sentí muy mal por ella. Esta era una mujer adulta que finalmente se estaba derrumbando y hablando. Pasaron años de trauma y me sentí terrible porque siempre había asumido que su vida probablemente era perfecta, pero obviamente no lo era. Ella solo estaba constantemente tratando de sobrevivir a la presión a la que nuestros padres la sometieron, y en algún momento del camino, nuestros padres habían metido una cuña entre los dos. También decidí que no iba a dejar que siguiera así más. Habíamos desperdiciado suficiente de nuestras vidas fingiendo que no teníamos nada que ver la una con la otra, pero la verdad era que éramos hermanas, y nuestra relación solo se había arruinado por culpa de nuestros padres. No iba a dejar que ellos manejaran nuestras vidas nunca más, y le dije a mi hermana que no importaba cuál fuera la situación. Ella podía confiar en mí ahora. Me alegré de que hubiera decidido hablar conmigo después de tantos años de mantener nuestra distancia. Le dije que no estaba haciendo nada malo y que no necesitaba dejar que nuestros padres la hicieran sentir culpable por ello. Le di una pequeña charla motivadora, la animé y le dije que cualquier cosa que necesitara de ahora en adelante tenía que venir a mí y olvidarse de la aprobación de nuestros padres, porque ahora era lo suficientemente mayor para poder hacerlo. Ella había llevado su vida por su cuenta, y hasta ahora obedecer a nuestros padres no había funcionado exactamente bien para ella, porque su matrimonio anterior obviamente había sido un desastre. Y, por supuesto, no podía decirle con certeza que este matrimonio funcionaría bien, pero incluso si resultara ser un error, al menos sería su error, y no terminaría culpando a alguien más por ello. También le dije que nuestros padres habían intentado visitarme hace un par de días, tratando de arreglar las cosas conmigo para que pudieran tener la oportunidad de ser abuelos. Finalmente entendí por qué estaban allí. No habían venido a disculparse conmigo y convertirse genuinamente en parte de mi familia. Nuevamente, estaban allí simplemente porque se habían dado cuenta de que probablemente no iban a tener nietos de mi hermana, y ahora que estaban seguros de eso, querían aprovechar al máximo la oportunidad que ya habían recibido, pero que en realidad habían rechazado. Me hirvió la sangre porque mi hijo no es un sustituto, y no iba a dejar que trataran a mi hijo de la misma manera que me habían tratado a mí. Cuando le conté a mi hermana sobre su visita, incluso ella parecía horrorizada, porque el momento era demasiado sospechoso. De repente, se enteró de que su hija favorita no les iba a dar un nieto en un futuro cercano, y, de repente,
aparecieron en mi puerta tratando de colarse en la vida de mi hijo. Por supuesto, algo era muy sospechoso, y ella me dijo que yo había cometido el error. Hice lo correcto al no dejarlos entrar y perdonarlos, y después de esto, incluso si hubiera estado considerando perdonarlos y se hubieran disculpado, de todos modos, eso ya no está sucediendo. Estoy muy feliz de haber decidido arreglar las cosas con mi hermana en el almuerzo ese día. De hecho, estoy bastante contenta de haber decidido ir a ese almuerzo en primer lugar, porque al principio era un poco escéptica. Pero lo descubrí antes, y me di cuenta de muchas cosas que creo que debería haber sabido. Y lo más importante, descubrir que mi hermana no tiene el estilo de vida tan perfecto que pensaba que tenía antes fue un verdadero cambio de juego. Obviamente, hablé con mi marido sobre todo esto, y mis suegros también se enteraron de lo que hablé con mi hermana. Ahora están totalmente en contra de la idea de que sigan comentando con nuestros padres, porque claramente no estaban allí con las intenciones correctas. Tenían motivos ocultos y, de todos modos, fue repugnante. Han pasado unos días desde entonces y hemos estado en contacto. Ella me ha dicho que ha decidido eliminar a nuestros padres de su vida por completo, aunque antes había estado esperando una reconciliación. Pero después de hablar conmigo, se ha dado cuenta de que realmente no se lo merecen. No solo me trataron mal a mí, sino que no la han tratado bien tampoco. Siempre la presionaron para que hiciera cosas que querían que hiciera, cargándola con expectativas extremas, y durante mucho tiempo ni siquiera pudo descubrir quién era realmente. Sé que suena muy cursi, pero así es la verdad. Ahora ya ha tenido suficiente, y me alegro de que esté tomando una posición por sí misma. Nuestros padres deben mantenerse alejados de ambas y dejarnos vivir nuestras vidas a nuestra manera. Ya han cometido suficientes errores. Actualización 3. Han pasado 5 semanas desde que almorcé con mi hermana y hemos estado hablando todos los días desde entonces. Estoy realmente feliz de que estemos haciendo esto, porque honestamente creo que ambas lo necesitábamos, pero ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Esa conversación que tuve con ella durante el almuerzo realmente nos hizo darnos cuenta de lo mal que nuestros padres nos han tratado a ambas. Así que ahora, cuando la semana pasada nuestros padres decidieron ponerse en contacto con nosotros, fuimos nosotras las que los dejamos fuera. Esta vez intentaron comunicarse con nosotros por correo electrónico, ya que los habíamos bloqueado en todos los demás lugares, y aún así actuaron como si estuvieran haciendo lo contrario. Nos hicieron un gran favor al intentar hablar con nosotros, pero el tono de su correo era bastante condescendiente, y no lo necesitábamos, así que terminamos bloqueándolos también después de responder que realmente agradeceríamos que se mantuvieran alejados de nosotros en este momento. Realmente, ambas pasamos mucho tiempo tratando de ganarnos su amor, pero no había forma de ganar con ellos. No fueron buenos padres para nosotras, y ahora tampoco estamos interesadas en ser buenas hijas para ellos. Enviamos ese mensaje, los bloqueamos, y desde entonces no han intentado contactarnos de nuevo. Realmente espero que esta vez nos dejen en paz, porque no quiero ese tipo de negatividad en mi vida. No solo son malos padres, son malas personas, y de hecho agradezco a las estrellas que los haya sacado de mi vida hace mucho tiempo. Ahora estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana, ha sido un poco diferente porque en realidad estaba muy apegada a ellos, pero honestamente creo que era más como el síndrome de Estocolmo, o algo así. De todos modos, ella está tratando de lidiar con eso, y yo estoy aquí para ella. Hemos mejorado mucho nuestra relación, e incluso estoy tomando un interés activo en la planificación de su boda, así que eso ya es un gran paso. Solo espero que todo salga bien y que nuestros padres no tengan que ser parte de esto. Hola a todos, no les quitaré mucho tiempo. Solo estoy aquí para contarles que mi hermana se casó la semana pasada. Fui dama de honor y, honestamente, me divertí mucho. Lo mantuvieron pequeño y privado, y mi cuñado parece ser un tipo bastante divertido. No entiendo por qué mis padres no se llevaban bien con él. De todos modos, sinceramente es su pérdida, porque mi hermana parece estar muy feliz con esta relación. En su boda, fue muy evidente lo felices que estaban ambos, y el hecho de que mis padres no pudieran aprobar algo así por miedo a lo que la gente irrelevante pensara sobre ellos, es patético. De todos modos, supongo que es bastante obvio que mi hermana y yo nos llevamos bien. Bastante bien ahora, y diría que somos amigas, muy buenas amigas en realidad. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses,
Nos enviaron a ambas un correo diciendo que dejaban todo a la caridad y que ninguno de nosotras debería esperar heredar nada después de su fallecimiento, porque claramente somos unas desagradecidas. No sé por qué consideraron necesario enviarnos eso o que pensaron que sucedería después de que no les rogáramos que nos perdonaran, así que supongo que están decepcionados por eso. Pero a nadie le importa realmente. Estoy feliz con mi vida, con mi esposo y mi hijo, y mis suegros, que son mucho mejores de lo que mis padres podrían haber sido. Mi hermana también está muy feliz con su esposo, así que mis padres pueden quedarse solos y marinarse en su amargura y odio por todos los demás. Por lo que a mí respecta, honestamente es su pérdida.